sirven de guía para una convivencia más agradable y que nosotros los extranjeros, al no conocerlas, podemos pasar por momentos incómodos. A continuación veremos algunos de estos. Los saludos, estos son inclinando la cabeza y entre más inclinación, mayor respeto a la persona es dirigida. Evitar alboroto. A diferencia de aquí en México, que estamos acostumbrados a gritar en la calle y hablar por teléfono en el transporte público, los japoneses prefieren evitarlo lo más posible. Mantener la distancia. Aquí el espacio interpersonal es valioso para evitar situaciones incómodas, salvo sean imposibles de evitar, como en el caso de los trenes y en los metros. Dejar el dinero en la bandeja a pagar. En Japón no se da ni se devuelve el dinero en mano. Cuando vas a pagar por un producto o servicio, se coloca una pequeña bandejita, generalmente de plástico, sobre la que debes depositar el dinero. Del mismo modo, el dependiente depositará el cambio sobre la misma bandejita. Además de que es costumbre que el dependiente cuente el dinero delante de ti para demostrar que todo es correcto. Dejar propinas ni regatear. La razón de esto es porque se interpreta de una mala educación. Y pagar aunque nadie se atienda. Esto es lo que más me sorprende personalmente, ya que en algunos lugares remotos de las zonas rurales de Japón es común encontrar lo que allí se conoce como Mujin Habaiho, que son puestos de venta desatendidos. Si deseas comprar algo de lo que está allí expuesto, te deja el dinero del precio en el sitio indicado. Japón está claramente asentada bajo ciertos principios fundamentales que ayudan a regir el comportamiento de cada uno de los japoneses. Como valores principales y que resaltan dentro de este país, la primera de ellas es la puntualidad. Para ellos el tiempo es esencial y así como no desean perderlo, tampoco se permite desperdiciar el de otros. Respeto. Es el reconocimiento del valor de todos y cada uno de los seres humanos, es decir, hay que comprenderlos y aceptarlos y pues esto va a permitir que se tenga una mejor convivencia humana. Tercero, honestidad, honradez, sinceridad e integridad. Esto es actuar siempre con la verdad, es decir, sin complicaciones que lleven a la falsedad o al engaño. Responsabilidad o rectitud. Es ser responsable, es asumir las consecuencias de nuestros propios actos. 5. Solidaridad, servicio, cooperación, generosidad. Es dar lo mejor de sí mismo en las tareas, en las actividades, darle tiempo y dedicación a cada uno de las tareas que se realicen. Estos son los principales valores o más que resaltan dentro de esta cultura, pero como también podemos mencionar la laboriosidad, el emprendimiento, superación, perseverancia. 7. Armonía, orden y unidad, la confianza y el optimismo. Como número 8, la 9 como la gratitud, la 10 la lealtad y la fidelidad y por último tenemos la austeridad. Voy a hablar sobre las costumbres del país de Japón. Unas costumbres que debes de tener en cuenta al visitar este país. Una de las primeras que te voy a mencionar es que a los japoneses hay que tratarlos con el máximo respeto que se merecen, ya que en Latinoamérica o los españoles o aquí mismo en México nos acostumbramos a gritar o a saludar muy fuerte cuando nos encontramos con algún amigo. Pero en Japón, con una simple reverencia, les muestras mucho respeto. Otra de las costumbres que se usan en Japón a la hora de comer es que antes de comer te dan un paño mojado para que tú te limpies las manos o te las laves. Una forma mejor de decirlo. Ese paño lo tienes que doblar y ponerlo a un lado de la mesa. No te va a servir como servilleta ni como otra cosa para limpiarte la cara o alguna toalla facial. No, solo te va a servir para lavarte las manos con ese paño, ya que es un paño húmedo. Otra de las costumbres que tienen los japoneses es dejar los zapatos en la entrada de la casa. Se muestra como una costumbre muy antigua que se usa, ya que muestra un signo de respeto a la hora de entrar a la casa del japonés. Entre las tradiciones de Japón podemos encontrar lo que es su primera visita para rezar a un templo budista. Estos los hacen llamar Hatsumaeri.
Todas las mujeres y niñas visten a menudo kimonos para acudir al templo. Por otro lado tenemos el festival del Setsumo, que se realiza el primer día de la primavera de acuerdo al antiguo calendario lunar. En el festival gritan una frase que hace referencia a que entre la fortuna y salgan los malos espíritus. También acostumbran a lanzar garbanzos durante el festival. En marzo también se lleva a cabo el festival del Día de las Niñas, o también conocido como el Hinamatsuri. En ese festival se les hacen unas ceremonias a las muñecas, las exhiben en la mejor habitación de sus casas y las visten con los trajes típicos. Se celebra el nacimiento de Gautama Buda. A veces se les realiza una ceremonia llamada bautismo, en el cual se le rocía té dulce sobre sus tinajas. Comúnmente las estatuas se decoran con flores. La mayor parte de los japoneses no siguen una religión en concreto. Lo más habitual es que incorporen elementos de varias creencias en su vida cotidiana, un proceso denominado sincretismo. Eso también se refleja en la celebración de ceremonias de varias religiones diferentes, especialmente sintoístas, budistas y cristianas. El sintoísmo es una religión nacida en Japón y que es exclusiva de este país. Esta religión no tiene ningún libro sagrado, ni tampoco un carácter proselitista, lo que explica que no se haya entendido en otros países. El budismo se ha compenetrado en muchos otros aspectos con el sintoísmo, hasta el punto de que, en ocasiones, ambas religiones se han fundido en una sola. Para otras religiones tenemos el cristianismo, que fue introducido en Japón por los misioneros europeos en 1549. A finales del siglo XIX, el cristianismo vivió un renacer y fue extendiéndose poco a poco. En la actualidad, se estima que alrededor de 1.4 millones de japoneses practican esta religión. Bueno, abordemos sobre el patrimonio artístico de Japón. Para ello vamos a retroceder hasta la etapa de Asuka, que básicamente ahí es donde se relaciona todo o el origen de lo que ahorita es Japón, referente al arte y a la arquitectura. En la etapa de Asuka se representa la llegada del budismo a este país, en la cual tuvo un impacto artístico y estético en la construcción de los templos y los castillos en Japón. Pero bueno, primeramente hay que mencionar, hubo antes de la llegada del budismo a Japón, hubo una religión que era el sintoísmo. Básicamente eran divinidades que se conocían como kamis. Los japoneses crearon templos, santuarios, que representaba cada dios, es decir, cada kami. En los santuarios había algo muy representativo que era el tori, que básicamente es esto, que es un símbolo antiguo y distintivo. Se encontraba en la entrada o la cercanía de todos los santuarios. Básicamente su función era separar el mundo profano del mundo espiritual. Más distintivo de toda la construcción o arquitectura japonesa son los jardines, la vegetación, los cerezos, los lagos, las piedras. Cabe resaltar que los nombres de los castillos fueron nombrados como Patrimonio de la Humanidad, igual que algunos templos budistas. En este caso vamos a hablar primeramente de los castillos: el castillo de Himeji, el castillo de Usuchi y el castillo de Matsumoto, y también el castillo de Kumamoto. También tenemos unas pinturas muy importantes que marcaron la historia de Japón y del arte. En estas, algunas obras son la de la Gran Ola de Kanagawa, que es esta de aquí, y el Gran Ciprés, que es aquella, y el Arce, Yungay y Kano Eino. Los platillos se caracterizan por contener menos grasas, junto con el pescado, que tiene una gran relevancia, ya que Japón viene siendo un archipiélago. Una presentación excelente, minuciosa, limpia y detallista. Además de que sus platillos son de acuerdo a la estación del año y están basadas en 4 alimentos ricos en carbohidratos: arroz, trigo, avena y frijol.
Sabiendo esto, una comida japonesa estándar está conformada por una taza de arroz que se le llama gohan, con acompañamiento de verduras encurtidas, tsukemono, con una taza de sopa y complementos que pueden ser pescado, carnes, aves o vegetales, que serían el okazu. Los platillos reciben sus nombres de acuerdo a la cantidad de okazu que lleven. Estas pueden ser sencillas, como una sopa y un plato, que se les llama ichiyu isai, hasta una sopa y 3 platos, que sería ichiyu sansai, cada uno cocinado con técnicas diferentes. Algunos de los platos más famosos en el occidente pueden ser el tofu, el tempura, aunque esta es una fritura. De hecho, las frituras no eran acostumbradas en Japón y fue hasta finales del siglo XVI. El yakisoba, el ramen y el udon. El sushi en Japón, no cualquier cocinero puede llegar a trabajar en un restaurante de sushi, ya que se necesita de experiencia, aprendizaje y trabajo para poder hacerlo. En cuanto a música, los hallazgos arqueológicos han permitido constatar que varias tendencias e instrumentos musicales llegaron a Japón desde el continente asiático a partir del 400 después de Cristo. Existen más datos sobre el tipo de música presente en el país a partir del 700 después de Cristo, sabiendo que, por ejemplo, Japón adoptó un tipo de teatro musical coreano o chino llamado higaku. De China también llegó el sangaku, otro tipo de teatro musical que evolucionó hasta convertirse en el sarugaku. Aparte de estos géneros, la recitación budista también jugó un papel importante en el desarrollo de estilos musicales. Ya durante el periodo Edo, desde 1603 hasta 1868, se desarrollaron 3 de los instrumentos tradicionales más importantes: el koto, el shakuhachi y el shamisen. Los 3 empezaron a hacerse muy populares entre las clases urbanas japonesas. En cuanto a su influencia occidental, Japón empezó a abrirse a Occidente a finales del siglo XIX, después de la Segunda Guerra Mundial. Empezaron a cobrar popularidad nuevos estilos musicales. La música clásica occidental pasó a formar parte de la educación del país y la ópera ganó enorme popularidad. Hoy en día existen numerosos grupos japoneses dándole un propio estilo a su género, entre ellos el J-pop, el J-rock, el J-ska y el jazz.